¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video hablaremos sobre SQL o no SQL. Cuestionamientos de moda en los últimos años. ¿Cuál debo utilizar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre uno y otro? Hablaremos de SQL relacionándolo a las bases de datos relacionales y de no SQL haciendo alusión a las bases de datos no relacionales. Y recordar que hay más tipos de base de datos, no solo existen estos dos tipos, hay muchos más, pero este video solo haremos la comparación entre base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Comenzaremos por describir cada una y posteriormente analizaremos situaciones en donde es más conveniente utilizar una u otra. Las bases de datos sirven para guardar un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. Estos datos pueden guardarse y organizarse de distintas formas, y es por eso que dependiendo de la situación del problema, hay tipos de base de datos más adecuados para realizar labor de la persistencia de la información. Las bases de datos relacionales se conforman por la característica de poder clasificar nuestra información en categorías que llamaremos tablas. Y estas tablas tienen un conjunto de columnas que describen qué es lo que se guardará y la información se guarda en algo que llamaremos registros. En estas bases de datos tenemos un mecanismo para darle una identificación única a nuestros registros, haciendo que una o varias columnas conformen algo llamado clave primaria, la cual le dará una identidad única a la información guardada como fila en nuestra tabla, brindándole de esta manera un valor que no debe repetirse, ayudándole a cumplir con un concepto llamado integridad de datos. Como su nombre lo dice, base de datos relacionales, hace énfasis gracias a que podemos realizar relaciones entre tablas que conforman nuestra base de datos, por medio de algo llamado llaves foráneas. Una tabla que llamaremos tabla hija puede tener relación con una tabla llamada tabla padre por medio de una llave foránea, la cual se crea como una columna o campo en la tabla, y este campo, estando en la tabla hija, apuntará a una clave primaria que se encuentra en una tabla padre. De esta forma hacemos que nuestra base de datos relacional tenga la información organizada por medio de algo llamado normalización, el cual nos brindará una mayor optimización de la información. En estas bases de datos accederemos a la información por medio del lenguaje para consultas llamado SQL, con el cual accederemos a la información de una tabla o de distintas tablas relacionadas por medio de consultas. Por otro lado, una base de datos no relacional, o como regularmente la escucharemos no SQL, es una clase de sistema de gestión de base de datos que difiere a las bases de datos relacionales, por no tener estructuras fijas ni relaciones entre sus colecciones, y también por no soportar SQL, principalmente como lenguaje de consulta para obtener los datos. Y bueno, si no tenemos relaciones, ¿cómo organizamos esta información? ¿Qué es lo que hacemos? Pues NoSQL, al no ser relacional, nos permite una flexibilidad enorme en nuestras estructuras para guardar, una eficiencia en el crecimiento horizontal de nuestra base de datos, es decir, cuando necesitamos más poder, tenemos la posibilidad de conectar más instancias o equipos sin tanta problemática y también costo. Y prácticamente también nos da una mayor rapidez en el manejo de enormes cantidades de datos. Hay distintos tipos de base de datos no SQL. Por ejemplo, base de datos documentales. Nos permiten guardar información como documentos, los cuales representarán un conjunto de datos semiestructurados. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos que tener una colección con la misma estructura. Podemos guardar, por ejemplo, A, B y C en un documento y podemos guardar, por ejemplo, en esa misma colección un A, B y D, cambiando la estructura inicial del primer dato. Esto se nos permite en las bases de datos documentales. También tenemos bases de datos orientadas a grafos. Esas bases de datos guardan la información como los nodos de un grafo. Esos grafos que te enseñaron en la escuela. Nodos relacionados con otros nodos, siendo los nodos entidades y las aristas relaciones. Oh, sí, dije relaciones. Pero ojo aquí. Este tipo de base de datos vienen a resolver esa parte de relacionar información que las bases de datos no SQL no tienen por naturaleza, brindándonos el poder de guardar un nodo con una cantidad de datos diferente a la de otro nodo, pero pudiendo relacionarlos por medio de las aristas. Estas bases de datos sirven bastante en todo lo que se pueda representar con un grafo, por ejemplo, una búsqueda del camino más corto en un mapa. Bases de datos clave valor también es otro tipo de base de datos no SQL. Estas bases de datos nos brindan un mecanismo para guardar la información por medio de una clave, un valor, siendo la clave un identificador único y el valor cualquier información que deseemos, sea información escalar o información compleja. Debemos ver este tipo de base de datos como un diccionario teniendo información compuesta a la cual accederemos por medio de una clave.
Este tipo de base de datos NoSQL se adapta, por ejemplo, a un almacenamiento de sesiones en un sitio web. Existen más tipos de base de datos no relacionales, pero con estas podemos partir con la pregunta de este video. ¿Cuándo utilizar SQL? ¿Cuándo utilizar NoSQL? Para poder decidir esto debemos dejar algo claro antes. Los dos tipos de base de datos mencionados en este video pueden convivir en un mismo sistema, no son enemigos, son herramientas, pero hay que saber decidir cuándo uno es más apto que el otro. Comencemos con las ventajas de las bases de datos relacionales. Atomicidad. Es decir, en este tipo de base de datos tenemos mecanismos que aseguran que un conjunto de operaciones se ejecuten como un total, o si falla una, se revierta, y que este proceso se termine y no quede a medias. Madurez. Tienen más años en el mercado, por lo cual han tenido una evolución constante y estándares bien definidos. Tenemos SQL, que es otra de las grandes ventajas. Tenemos Join, es decir, podemos hacer consultas entre distintas entidades, relacionándolas de manera fácil gracias al lenguaje SQL. Y pues un sinfín de herramientas ya disponibles. Desventajas de las bases de datos relacionales. Todo lo bueno tiene sus cosas malas, obviamente. La escalabilidad. Es costoso escalar en este tipo de base de datos. Dificultad en cambios. Al cambiar una estructura de una base de datos relacional, algunas veces resulta difícil, ya sea por agregar o eliminar campos, podemos afectar otras tablas que tienen relación a la tabla afectada, así como afectar el software que consume nuestra base de datos relacional. Por ejemplo, ¿quieres pasar un fin de semana trabajando? Elimínate ahorita mismo un campo de tu tabla que está mapeada con un ORM. Si este ORM tiene tecnología compilada, vas a trabajar el fin de semana, créemelo. Ahora vayamos a las ventajas de las bases de datos no relacionales. Pueden manejar gran cantidad de datos sin dificultad, teniendo un buen rendimiento, no generan cuellos de botella, son flexibles y dinámicas en la estructura, la cual nos permite hacer cambios de manera rápida, permiten crecimiento horizontal a bajo coste, es decir, podemos agregar varias máquinas conectadas sin tanta complejidad y esto hace que también no necesitemos máquinas superpoderosas para que sea rápido este tipo de base de datos. Velocidad de guardado y consulta de datos también es otra de las grandes ventajas que tiene NoSQL o las bases de datos no relacionales. Ahora vayamos al lado oscuro de las bases de datos no relacionales o NoSQL. Falta de relaciones. No tenemos join. No podemos hacer de manera fácil consultas a información aislada. Falta de fiabilidad en la información, ya que esta información no respeta completamente ACID, es decir, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Aún puede tener muchos errores también, es otra de las grandes desventajas, ya que no es tan maduro como SQL. Por falta de madurez podemos tener muchísimo error todavía en algunas tecnologías. Falta de herramientas, no hay tantos buenos desarrolladores con experiencia en NoSQL y prácticamente vamos a estar con menos información en foros y en comunidades, como lo esperaríamos en una base de datos relacional. Ahora, ya teniendo esto, podemos dar como conclusión lo siguiente. Si necesitamos fiabilidad en la información, por ejemplo, información crítica como cuentas bancarias, análisis de negocio o sistemas empresariales robustos, aquí podemos ir por utilizar SQL o base de datos relacional. Si necesitamos rápido acceso a información en cuanto a escritura y lectura, por ejemplo, guardar información de un viaje en Uber, de manera constante esta información está siendo guardada, o los mensajes de un chat o un log de errores en un sistema, podemos guiarnos por NoSQL o una base de datos no relacional. Ahora, si tenemos que hacer un proyecto en el cual va a haber una gran rotación de personal, podemos optar por una base de datos relacional, ya que es más fácil encontrar desarrolladores o programadores que conozcan SQL. En un sistema de análisis de datos, por ejemplo, analizar los nodos que se relacionan en unas amistades, seguidores, por ejemplo, de Twitter, de una red social cualquiera, va mejor NoSQL, ya que nos permitirá hacer un análisis orgánico de este número de información que regularmente es información masiva. Ahora, imagina que vas a necesitar guardar información la cual es crítica. Crítico cuando estés guardando este proceso, un proceso de información, no puede llegar ni un otro proceso a leer esa información hasta que tú la cambies. Es decir, tienes que bloquear las entidades o las tablas. Aquí te iría mejor una base de datos relacional, ya que tenemos un mecanismo llamado transacción, el cual te va a ayudar a que puedas bloquear las entidades. Si tú llegaste primero, hasta que tú termines, van a llegar los siguientes procesos que están haciendo fila para utilizarse. Ahora, vas a tener
un sistema muy sencillo, pero que va a tener un gran cambio de estructura en sus campos. Entonces aquí puedes irte por NoSQL, ya que NoSQL te permite cambiar la estructura de las tablas o colecciones de manera muy fácil sin que tengas tanto afectación en el lado de tu sistema. Sobre todo cuando estás utilizando NoSQL con lenguajes de programación como JavaScript, que son muy flexibles, pues prácticamente puedes hacer uso de la reflexión que te provee el lenguaje de programación JavaScript como otros, para que cuando existan estos campos, tú puedas tener esos cambios naturalmente, orgánicamente. Si quieres saber un poquito más de reflection, aquí arribita. Por último, quiero agregar, todos estos ejemplos pueden hacerse tanto en SQL como en NoSQL. La diferencia radica que la tecnología quizá va a ser más óptima o más apta dependiendo de la situación, pero también va a depender de la experiencia de la persona que está diseñando la base de datos. Así que no tanto tienes que liarte con esto, probar, conocer y entender que se pueden utilizar las tecnologías combinándolas, al final solo son alternativas. Si te ha gustado el video, pues me puedes apoyar dejando un pulgar arriba, compartiendo en redes sociales. Si es primera vez que ves un video mío y te ha gustado, pues también te puedes suscribir ahí abajillo. Mi nombre es Héctor de León, te agradezco que hayas llegado hasta el final del video y te dejo con una canción y con unos videos de sugerencia. Yo me voy, que tengo que ir a amarrarme este cabello. Adiós.